tardes, mis amigos. Un incentivo perverso es aquel que tiene un resultado no intencionado y no deseado y que es contrario a las intenciones de los propulsores del mismo. Los incentivos perversos en el fondo son consecuencias imprevistas de actos bien intencionados. En la última semana me ha llamado la atención cómo dos circunstancias de la vida colombiana son en realidad incentivos perversos. Primero, la tal consulta anticorrupción tiene dos articulitos que no son soluciones, sino incentivos perversos que incrementarían los índices de corrupción de ser aprobados. La propuesta de bajar los salarios de los congresistas es un incentivo a la corrupción si llegara a ser adoptado por el pueblo. Una posición mal remunerada aleja a los mejores candidatos, quienes buscarían su futuro en la industria privada y se alejarían del quehacer público. En este escenario, por ejemplo, Iván Duque jamás habría sido presidente, Petro feliz. Llegarían a los cuerpos colegiados profesionales menos competentes que a riesgo también de su integridad moral serán pagados con menores salarios y se podrían inclinar por desfalcar al erario público para mejorar sus ingresos. Aún hay más. En otro articulito se propone limitar a 3 la participación en corporaciones públicas de elección popular, a 3 periodos. Para miles de colombianos, la política es una profesión que se ejerce de manera transparente y honesta. No son todos zampones. Limitar el derecho al trabajo de estas personas a 3 periodos, además de inconveniente, es claramente inconstitucional, se va en contra del derecho al trabajo. Además, intrínsecamente trae otra perversidad. Claudia López afirma que quien termine sus 3 periodos en una corporación podrá ser elegido los otros 3 periodos en otra. Por ejemplo, quien haya sido senador por 3 periodos consecutivos podría al siguiente periodo hacerse elegir concejal. Es evidente que el salario de un concejal es muy inferior al de un congresista. Por lo tanto, quien pase del Senado al Consejo Municipal va a tener una merma significativa en sus ingresos que afectará su nivel de vida y el de su familia. Una persona cuyos ingresos se reducen abruptamente es más vulnerable a la corrupción que quien tiene unos ingresos dignos garantizados para ejercer su profesión. Mal pensado, Claudia, mal pensado. Por si fuera poco, los promotores de la tal consulta desconocen la realidad de la política colombiana. En Colombia existen verdaderas industrias de la política, son máquinas, por eso se habla de maquinaria. Si estas en un momento determinado, por alguna razón, un personaje está inhabilitado para ser elegido, lo reemplaza el hermano o el cuñado o la tía y así se perpetúan en el poder y el carrusel sigue girando. No se preocupen. Nuevamente este artículo por el cual se van a gastar miles de millones de pesos es inocuo y no traería beneficios a la política colombiana. Para completar el cuadro, esta mañana me levanté oyendo el informe sobre el número de hectáreas cultivados con coca en Colombia. Tremendo. La verdad, no me sorprendí al enterarme de que siguen en aumento, siguen y siguen creciendo. Lo que me llamó la atención fue nuevamente el incentivo perverso detrás de estas cifras. Resulta que el gobierno Santos tuvo la brillante idea de comprar la producción de coca a los campesinos que cultivan en su tierra con esta a un precio fijo. Por supuesto, los cultivadores la siguen sembrando a una pérdida porque el precio que les paga el gobierno es más alto que el precio de mercado. ¿Qué tal esta belleza? Por supuesto, los cultivadores no solamente no dejan de sembrarlos, sino aumentan su cultivo para obtener más pagos del Estado. ¿Quién no? Imagínense. 1.2 billones de pesos ha gastado Santos en esto, dineros que han podido destinarse a obras públicas y al adecuamiento de estas zonas para usarlas más eficientemente en agricultura convencional, por Dios. En mi adolescencia leí un libro llamado El italiano y los 7 pecados capitales, escrito por el español Fernando Díaz Plaja. En esta obra Díaz describe cómo en una época el gobierno de Sicilia, para detener la proliferación de víboras, decide pagar una suma por cada víbora muerta que se lleve al ayuntamiento. Efectivamente, los ciudadanos empiezan a llevar las víboras muertas y a cobrar su recompensa. El gasto se incrementaba y las víboras seguían apareciendo hasta que decidieron investigar, a ver qué pasaba.
Gran sorpresa al ver que los ciudadanos habían montado criaderos de víboras en sus casas para así atender sus gastos, llevando 2 o 3 de ellas al ayuntamiento cada vez que había que hacer mercado. La historia se repite, y si no fuera esta una tragedia para Colombia, lo que está haciendo el gobierno de Santos sería hasta gracioso. Sugiero que nos pongamos serios. Estudiemos en profundidad el contenido de la tal consulta y no la votemos. Busquemos más bien acuerdos entre todas las fuerzas del Congreso para pasar reformas rápidas y así tomar medidas que sean efectivas para mitigar los efectos de la corrupción. El presidente Duque va a apoyar eso. Suscríbanse a mi canal de YouTube, oprimiendo el letrero rojo que dice suscríbase y la campanita gris para que le lleguen las notificaciones. De esta manera podemos seguir en contacto. Si tienen algún comentario o discrepancia con mis opiniones, déjenme saber para iniciar un debate con altura. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Hasta pronto.